Bien, vamos a continuar con la parte de respiratorio y vamos a hablar ahora de las enfermedades pulmonares restrictivas. Habíamos hablado de las pulmonares obstructivas con el grupo de la POC y el asma y ahora vamos a hablar de las restrictivas. Las enfermedades pulmonares restrictivas son enfermedades que van a afectar a la capacidad inspiratoria que tiene el pulmón, es decir, la capacidad de expandirse, de recibir aire. Y esto puede deberse a distintas causas. Las tres más importantes pueden ser daño a nivel del propio tejido pulmonar o la pleura, impiden esa expansión, daño a nivel de la caja torácica, ya sea alteraciones esqueléticas o musculares del tórax. Tres, alteraciones neurológicas o neuromusculares. En este caso hay alteraciones en los nervios o a nivel de tronco encefálico que van a alterar la motilidad del diafragma y de los músculos respiratorios. Y cuarto, están las causas abdominales, que por aumento de volumen abdominal puede producir una retracción del contenido torácico. ¿Ya? Nos vamos a dedicar en este capítulo básicamente al daño en el tejido pulmonar y la pleura. En la pleura, pues podemos tener estos dos grupos, pulmones y pleura, dos grupos de enfermedades. Las pulmonares, que están relacionadas principalmente con el parénquima pulmonar, con el tejido pulmonar, y estas pueden ser la fibrosis pulmonar, la neumonía y la atelectasia. En cambio, las pleurales se relacionan con alteraciones a nivel del espacio pleural, que se ocupa por las dos hojas de la pleura, ya que puede producir o contener líquido o aire y esto reducir el espacio de expansión pulmonar. Entre estas enfermedades tenemos el derrame pleural y el neumotórax. Bien, vamos a hablar primero de las pulmonares y en este caso vamos a hablar primero de la fibrosis pulmonar. No es un solo trastorno, sino es un grupo de trastornos en el cual va a haber un progresivo reemplazo del tejido pulmonar elástico normal por un tejido fibroso que lo vuelve más rígido, que limita el volumen de los pulmones y obviamente la capacidad de expansión y por lo tanto la capacidad de oxigenar la sangre. ¿Ya? Es básicamente como que el pulmón se va volviendo en un tejido fibroso como cicatrizar. ¿Por qué se produce esta fibrosis? Múltiples factores que van desde enfermedades intersticiales, infecciones a repetición, alteraciones del colágeno, vasculitis, inmunosupresión, hay un grupo de idiopáticas, es decir, no se sabe, que lo que van a producir es que los alvéolos que normalmente se expanden y permiten el intercambio a nivel de la membrana respiratoria, que es esa membrana que cubre los alvéolos, la membrana basal y el endotelio vascular, que a través de difusión permite el intercambio gaseoso, van a engrosarse, van a ponerse más gruesas, van a llenarse de tejido fibroso, ya un tejido fibroso cicatrizado, lo cual va a hacer que esta membrana que era delgadita y permitía la difusión de gases se engruese y haga que la difusión y el intercambio gaseoso se deteriore. Ya entonces los pulmones por esta fibrosis ya no se expanden igual, pueden llenarse de oxígeno, pero la membrana respiratoria está también afectada. Como les decía, las causas son variadas, ya entre las que se pueden destacar también un grupo importante de causas idiopáticas, es decir, que se desconoce por qué se producen. Dentro de esto está la fibrosis pulmonar idiopática como la principal representante. Otras causas incluyen enfermedades sistémicas, enfermedades asociadas a el colágeno, las colagenopatías. También se puede producir por contaminantes ambientales, los polvos, que van a producir un proceso inflamatorio crónico en las vías respiratorias y también puede ser inducida por fármacos, por radioterapia u otras enfermedades más raras. Y también puede asociarse a otros procesos igualmente, que no se sabe si son inflamatorios o no, pero aparecen como una de sus características clínicas, como la proteinosis, las eosinofilias pulmonares, la histiocytosis X, que son cuadros mucho más raros
que en realidad no tienen una sola causa tampoco. Ahora, como las causas de fibrosis pulmonar son varias, es muy difícil decir una sola. Juegan varios mecanismos y en esto también juegan varios factores de riesgo para que se desencadene. Los factores de riesgo están relacionados con factores que producen un proceso inflamatorio crónico en las vías respiratorias y que van a desencadenar esta transformación. Entre estos tenemos, por ejemplo, la exposición en el trabajo a polvos contaminantes orgánicos o inorgánicos, polvo metálico, polvo de madera, los acerrines, por ejemplo. Otro sería el consumo de cigarrillo, el fumar. También constituye un riesgo para fibrosis pulmonar. Las infecciones familiares virales, a repetición, es otro factor de proceso inflamatorio crónico, y también están los antecedentes familiares de fibrosis pulmonar, juega también otro rol, porque hay un grupo que puede predisponer a enfermedades del colágeno, por ejemplo, que son familiares, y esto también desencadenar fibrosis pulmonar. Bien, ¿cuáles son los síntomas de la fibrosis pulmonar? Como les decía, no es una sola causa y los síntomas tampoco se instalan de un día para otro. Son síntomas crónicos, toman mucho tiempo y se instalan lentamente. El paciente puede empezar este cuadro años antes de que manifiesten los síntomas. Y los síntomas igualmente son progresivos. Los primeros síntomas que vamos a tener es un paciente con disnea. Una disnea que va a ser de esfuerzo y progresiva. Es decir, al principio tenía disnea caminando 10 cuadras, ahora progresivamente pasa el tiempo, tendrá una disnea a menos tiempo, a menos ejercicio. Ya es una disnea de esfuerzo progresiva. Pero esto es importante. La disnea de esfuerzo aparece con el esfuerzo. No hay disnea de reposo. Por lo tanto, este paciente no va a llegar a tener disnea paroxística nocturna ni ortopnea, lo cual permite diferenciarla de las cardiopatías. La segunda característica es la presencia de tos seca. La tos seca va a ser persistente, continua, pero no es en crisis como la asmática. Esto aparece continuamente. Otro síntoma que puede ir acompañado también de otras afecciones sistémicas es el dolor muscular, mialgias, dolor articular, artralgias y pérdida de peso. A medida que la enfermedad avanza y existe un deterioro en los pulmones, el intercambio gaseoso está deteriorado, va a generar una afección también del corazón, porque el corazón va a empezar a trabajar más para poder oxigenar más la sangre, aunque no hay un adecuado intercambio. Y esto va a generar que el corazón se hipertrofie, aumente de tamaño, y esto puede desencadenar una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y que igualmente de lenta instalación. Entonces, la insuficiencia cardíaca más la fibrosis respiratoria, en conjunto se llama un cor pulmonario, un corazón afectado por el pulmón, y que además por la oxigenación, mala oxigenación crónica y de larga data, puede darnos también estos dedos característicos que son los dedos en palito de tambor, que es producto de una mala oxigenación tisular. Entonces, los síntomas, la lenta y largamente progresivo, disnea de esfuerzo sin, disnea de reposo, tos seca, mialgias, artralgias, pérdida de peso, dedos en palito de tambor y inicialmente hipertrofia miocárdica y posteriormente insuficiencia cardíaca. Bien, los síntomas clínicos, como les decía, de lenta instalación, cuando ya los síntomas están bien desarrollados, es hasta fácil poder sospechar una fibrosis pulmonar, y en este sentido apoyan algunos exámenes para el diagnóstico. Uno es el estudio de imágenes. Característicamente en la radiografía de estos pacientes se va a ver ese engrosamiento del parénquima, como una red fibrosa a nivel de todo el pulmón, y el pulmón se va a ver así como opaco. Ya pierde la cantidad de aire contenida, por lo tanto, se pone radioopaco.
ya así con esta trama. Muchas veces es difícil poder solamente basarse en la radiografía y un segundo examen es una fibrobroncoscopía, que consiste en el sondaje, en la aplicación de una sonda, de un tubo, a través de la laringe, la tráquea, hasta llegar a los bronquios fuente para ver si no existiría o cómo están los bronquios, si hay fibrosis o puede ser, por ejemplo, un tapón mucoso o otro tipo de alteraciones. Y finalmente, cuando el patrón no es tan característico, hay mucha duda, se debe hacer una biopsia muscular en el que vamos a ver característicamente ese tejido cicatrizal. Bien, las fibrosis pulmonares usualmente no tienen un tratamiento específico, no hay manera de detener este proceso, más aún que si está asociado a otras enfermedades más complejas, como la sarcoidosis, como la histocitosis, como las enfermedades del colágeno, etcétera. Entonces, el enfoque requiere un enfoque de especialista en la patología del colágeno, un tratamiento específico para eso, ¿ya? O de las otras patologías igual. El siguiente cuadro que cursa con compromiso del parénquima y eso constituye una patología restrictiva son las neumonías. La neumonía es una infección del tejido pulmonar. Ya el tejido pulmonar alveolo se infecta ya por distintos gérmenes que pueden ser bacterias, virus, parásitos y hongos. Y esto produce un proceso inflamatorio local a nivel pulmonar que va a generar infiltración leucocitaria, que va a generar vasodilatación y va a generar edema de mucosa y aumento de las secreciones, ¿ya? Con formación de un exudado inflamatorio que va a aparecer a lo largo de toda la mucosa respiratoria y va a formar una especie de condensados de alvéolos llenos de esta secreción y que es lo que constituye la neumonía, ¿ya? En los alvéolos y en las vías respiratorias distales. Es una causa importante de mortalidad. De hecho, la mayor parte de las estadísticas, sobre todo en niños, está basado en las estadísticas de salud, está basado en el número de neumonías que hay en la comunidad y todavía es una causa muy importante de mortalidad. Para disminuir esta mortalidad y por eso que se le da tanta atención a este grupo de enfermedades, el diagnóstico oportuno y el inicio precoz de tratamiento es la clave para solucionar el problema. Bien, ¿por qué se producen las neumonías? Las causas principales de la neumonía son la formación o el desarrollo de un proceso inflamatorio a nivel pulmonar. Esto está relacionado con la colonización de las vías respiratorias por agentes infecciosos principalmente, dentro de los que están la neumonía por bacterias, bacteriana, y otro germen raro como los micoplasmas y más raro aún el neumocistis, ya que cada uno va a tener su forma característica, su medio de crecimiento. También se puede producir neumonía por una lesión química. La aspiración de una sustancia química va a generar igualmente una reacción inflamatoria, pero en este caso no hay un agente infeccioso, sino es un agente químico. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los agentes infecciosos, que es la causa que yo puedo prevenir más frecuente? El más frecuente en casi la mayor parte de los países es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya? O el neumococo. Esa es la principal causa de neumonía en la mayoría de los países, aunque ahora con la aplicación de vacuna, porque ya se pone vacuna desde el 2017 para el neumococo, la incidencia de cuadros neumónicos o cuadros mucho más graves por el neumococo han disminuido. Otro germen que puede y frecuentemente se asociaba ahora menos a neumonía es el Haemophilus influenza tipo B, ¿ya? O el HIP. Este germen igualmente colonizaba y producía una inflamación severa a nivel pulmonar. Con la implementación de las vacunas, prácticamente ya no se ven casos de Haemophilus influenza en niños que han recibido el esquema completo.
Todavía se ve casos en pacientes que no han recibido todas las vacunas. Y dentro de los agentes virales está el más frecuente, el virus sincicial respiratorio, que es un virus que tiene una preponderancia por las células respiratorias y por la mucosa. Este virus causa epidemias, sobre todo en lactantes, y produce un gran proceso inflamatorio, sobre todo a nivel del músculo bronquial, con cuadro obstructivo característico. Y otro más germen más raro es el Pneumocystis jirovensii, que ahora ha estado asociado sobre todo a pacientes inmunodeprimidos, a pacientes que reciben diálisis, a pacientes con patopatía crónica o una serie de enfermedades crónicas, porque este es un germen oportunista. ¿Ya? Bien. ¿Cómo es que los gérmenes llegan al pulmón donde empiezan a colonizar, a dividirse? Tres mecanismos por el cual el germen puede llegar hasta la mucosa respiratoria y ahí reproducirse. Un primer mecanismo es la broncoaspiración. Eso, ¿cómo es eso? Pacientes que han tenido inconsciencia o y han vomitado, usualmente el vómito pasa de la vía digestiva a la vía aérea y esto provoca una irritación, una inflamación de los alveolos. Este proceso es la broncoaspiración. El segundo mecanismo, que es quizás el más frecuente, es mediante las gotitas de flujo. Ya paciente que está enfermo, tose, hincada tosida o habla, elimina microgotitas ya de saliva que contienen el microorganismo que después es aspirado y después es depositado en los pulmones, generando el proceso inflamatorio. Y por último, otro mecanismo por el cual llegan los gérmenes al pulmón es a través de la propagación por la vía aérea. ¿Eso qué significa? Si hay una infección en la faringe, en la laringe, en la tráquea, pueden migrar estos gérmenes y producir una neumonía. ¿Ya? Evidentemente, no todas las personas que aspiran gotitas de fluye o tienen broncoaspiración, van a producirse, van a tener una neumonía o van a tener una neumonía grave. La entrada y sobrevida de los gérmenes a nivel respiratorio o a nivel de la sangre va a depender mucho de los factores predisponentes del huésped. Hay ciertas personas que están mejor alimentadas, tienen una buena calidad de vida, previenen usando una serie de medidas, pues puede que no tengan neumonía, pero lo contrario, y además sumado una cierta predisposición familiar a ser más propensos, pues pueden desencadenar la neumonía, ¿ya? Entonces, nuevamente implicado el microorganismo, en el caso desciende por las vías respiratorias, en el caso de continuidad, va a llegar a los alveolos, donde no hay muchas defensas por las características de la irrigación del alveolo, no tienen mucha concentración de inmunoglobulinas. El alveolo se va a multiplicar. Esta multiplicación va a dar origen a una respuesta farmacológica inflamatoria, como hemos dicho, y la inflamación va a hacer que los alveolos se llenen de secreciones, se llenen de exudado, y este exudado que contiene gérmenes vayan a también diseminarse dentro del mismo pulmón. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las manifestaciones clínicas de la neumonía? Usualmente las manifestaciones clínicas se relacionan con una infección grave, entre las que vamos a tener fiebre alta, escalofríos, dolor muscular y dolor en el pecho. El paciente va a señalar que le duele el pecho, como una parte del tórax, y va a poner la mano para fijar esa parte, porque el movimiento respiratorio, si hay una neumonía, produce dolor. Evidentemente van a tener tos abundante, con flemas y en algunos casos con flemas con estrías de sangre. Debilidad, va a sentir siempre cansado, débil, va a tener sudoración extrema, taquicardia, dolor muscular siempre y, por supuesto, dificultad respiratoria. Entonces, ante estos síntomas hay que sospechar una infección por una neumonía.
Bien, ¿cómo confirmamos el diagnóstico clínico? Hay también, igual que en la anterior, elementos clínicos para apoyar el diagnóstico. El primero es la radiografía. Característicamente, los alvéolos llenos de secreción condensado van a tener un patrón de distribución. Y eso se ve en la radiografía. Pueden tener un patrón en el cual el bronquio fuente, el parénquima de un área determinada del pulmón está afectada, y eso vamos a llamarle como neumonía focal. Ya en otros casos puede estar como acá, con un infiltrado medudo siguiendo la trama pulmonar, ya trazado irregular, un trazado siguiendo las ramificaciones de los bronquios, corresponde a lo que nosotros llamamos una bronconeumonía, es decir, una neumonía en múltiples focos. Ya esa neumonía, muchas veces bronconeumonía, es propia de los niños, ya en que no hacen tanto una condensación, y a veces se acompaña de obstrucción bronquial, un cierre más de los alvéolos, y en este caso la infección viral es la causa más frecuente. Un segundo pilar en el diagnóstico es los laboratorios. Es importante que todos los pacientes tengan un hemograma, por lo menos, o alguna otra función corporal para evaluar. Y por último, la secreción, el esputo, lo que el paciente produzca debe ser cultivado para tener una idea a qué germen pertenece. Bien. Otra patología restrictiva, pero en este caso que afectan la pleura, incluye el derrame pleural y el neumotórax. ¿Qué es el derrame pleural? Es la presencia y acumulación de líquido en el espacio pleural. Líquido en el espacio pleural, debido a un aumento de la presión dentro de la pleura, y que es menor a la presión del intersticio. Por lo tanto, las membranas pleurales se expanden y dejan que entre líquido, que en el fondo va a ir de un lugar de mayor presión a uno de menor presión, ¿ya? Y eso hace que este líquido se acumule en el espacio pleural y vaya a generar problemas. La enfermedad o el derrame pleural puede también ser complicación de una neumonía, que va a seguir el mismo mecanismo, produce inflamación pleural por vecindad, y la pleura produce aumento del líquido pleural y efecto de masa. Bien. Usualmente el camino para hacer el diagnóstico es la clínica, ¿ya? Y de acuerdo a la clínica, de acuerdo a dónde se produce por qué se produce la lesión, es que vamos a tener distintos tipos de derrame pleural. Unos que se van a llamar transudativos y otros que se van a llamar exudativos. Los transudativos, trasudado. En este caso, el derrame es causada por un líquido que se filtra al espacio pleural, y en este caso es provocado por una diferencia de presión, ¿ya? La presión en los capilares sanguíneos, ¿ya? Va a ser más alta por distintos factores, ¿ya? Y esto va a hacer que el líquido pase de los vasos sanguíneos al alvéolo. Pasa solamente líquido, pero no pasa proteínas porque no llegan a atravesar la barrera, ¿ya? Y no pasan otras sustancias. Esto se llama trasudado, y característicamente las proteínas van a estar bajas en el trasudado porque por aumento de la presión intravascular no han podido salir las proteínas. La glucosa va a estar normal y la DLH puede estar ligeramente elevada. En el exudado, en cambio, en este caso lo que ocurre es un bloqueo, ¿ya? En los vasos sanguíneos o linfáticos, y un exceso de sustancias proinflamatorias en el pulmón. Ya en este caso, el exudado le va a ser más espeso. Tiene un alto contenido de proteínas, bajo contenido de glucosa y tiene alto contenido de LDH. El exudado muchas veces puede tener también leucocitos, ya otros elementos formes, y puede
constituirse una sobreinfección, incluso un empiema, pus, ¿ya? La diferencia principalmente de obtener una muestra de líquido y saber qué tipo es por las causas. Los trasudados usualmente están secundarios a aumento de la presión vascular en los alveolos y eso puede generarse por distintas causas. Las más frecuentes, la insuficiencia cardíaca, la hipoalbuminemia, el síndrome nefrótico, la glomerulonefritis, la ascitis, la sarcoidosis, etc. En cambio, el exudado es producido por algo que bloquea la secreción, la reabsorción y además tiene elementos formes más abundantes dentro del líquido. Entre estos están las neoplasias, las infecciones como la tuberculosis, las neumonías, una complicación de neumonía o el micoplasma, pero también pueden ser otras causas no infecciosas como la trombosis, tromboembolismo pulmonar. Vamos a ver más adelante. Bien, ¿qué signos y síntomas van a tener las personas que tengan derrame? Los síntomas están en relación directa con la enfermedad de base que provoca el derrame. Eso también es importante. Es muy raro que aparezca un derrame así de la nada, de por sí. Ya la lista de los cuadros les hemos dado y lo primero es tratar de obtener una muestra de líquido y clasificar si es un exudado, un trasudado, y ahí nos va a dar las causas. Ya, y evidentemente después hay que pensar en sacar ese líquido porque está haciendo efecto de masa y colapsando el pulmón. Bien, ¿cuáles son los síntomas principales del derrame? Primero es el dolor torácico, porque está produciendo una irritación pleural. Dolor torácico agudo, ya, y que va a empeorar con la tos o la respiración profunda. Se localiza generalmente en la zona afectada, el dolor, perdón, aunque a veces puede irradiarse, más raro la irradiación, al hombro y al abdomen. El paciente, como les digo, los va a indicar colocando la mano en el pecho, apretando un poco como para fijar que no se mueva, que no se irrite la pleura en cada movimiento respiratorio. Otro síntoma característico es la tos, por supuesto, una tos seca en la mayor parte, y la disnea o la dificultad para respirar. Y en cuanto a signos, ¿qué vamos a tener? Esto en derrames sobre todo muy grandes. Vamos a tener que la movilidad del tórax está disminuida en el lado del derrame. A la palpación, normalmente cuando hablas y pones tu pecho, sientes que vibra, porque el aire transmite esa vibración. Eso se llama vibraciones vocales. Entonces, en una neumonía, las vibraciones vocales van a estar ausentes. No se van a percibir porque no se van a transmitir porque no hay aire en los pulmones. A la auscultación vamos a tener una disminución del murmullo vesicular. El murmullo vesicular es el movimiento de aire en alveolos llenos de aire. Entonces, como en estos van a estar llenos de secreciones, no va a escucharse el murmullo vesicular. Y en algunos casos puedes delimitar el derrame, el dolor, siguiendo algunos puntos anatómicos que son importantes. ¿Ya? Bien, una vez que has sospechado clínicamente un derrame pleural, es importante que se hagan estudios para confirmarlo. ¿Ya? El objetivo es tener un tratamiento rápido, que ese líquido desaparezca y expandir el pulmón. Pero, ¿qué pruebas tendríamos que hacer sí o sí? En todo paciente sería ideal hacerle una tomografía de tórax para ver cómo está el pulmón, dónde. Hacer una radiografía igualmente, exámenes de sangre para controlar la función hepática, renal, ¿ya? Y sin duda alguna el análisis de líquido cefalorraquídeo en el microscopio, buscando gérmenes o bacterias que nos den la causa de la meningitis. En cuanto al tratamiento, el objetivo es extraer el líquido para permitir la expansión del pulmón y evitar que se vuelva a acumular líquido. Ya, para eso hay que tratar la causa, como les decía. Ahora, el mecanismo para sacar líquido del pulmón es mediante un procedimiento que se llama toracocentesis.
ya que es hacer como una pequeña ventanita, un pequeño huequito, si quieren, en el segmento pulmonar donde se palpa, o donde se ausculta o donde se percute el derrame o se ve por la radiografía. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una radiografía donde se ve, ya este es el corazón, pero miren, se ve borrado la punta por una imagen radiopaca que ocupa todos los ángulos del pulmón. Y si el paciente está acostado, a veces no se nota mucho, pero este es un paciente echado en decúbito lateral sobre el ruedo que le duela más. Y es que ven el, el tamaño del derrame, puede ser mejor cuantificado, y en estos casos hay que extraerlo, ¿ya? Puede ser bilateral, como en este caso también, o como en este unilateral, un solo lado, ¿no es cierto? Lo cierto es que ubicado el derrame, lo que se hace es una punción percutánea para sacar una muestra de líquido y eventualmente sacar todo el líquido que está ocupando la pleura. El neumotórax es la última patología de la pleura. En realidad, el neumotórax es presencia en lugar de líquido de aire en el espacio pleural, ¿ya? Este aire puede venir de distintas fuentes, dos importantes. Uno, ya sea un trauma torácico, ¿ya? Y que genera una perforación del tórax, distintas causas, o una perforación, una ruptura de alguna bula o alguna cápsula pulmonar que hace que pase aire del pulmón al espacio pleural. Bien, ahí está, de acuerdo a su causa, podemos clasificar el neumotórax en espontáneo, en el cual no hay enfermedad pulmonar y aparece, o secundario enfermedades pulmonares, que son enfermedades pulmonares aparentes, como por ejemplo un enfisema y una bula. Traumático, que es una lesión penetrante en tórax, y también se da lo que se llama iatrogénico, que es debido a un procedimiento que puede pinchar, puede hacer que una aguja de un procedimiento grande penetre al pulmón. Fisiopatológicamente, el neumotórax se clasifica en dos, el neumotórax abierto y el atención. En el neumotórax abierto hay una herida, una solución de continuidad en el tórax, ¿ya? Y en este caso, esta herida funciona como una vía de entrada de oxígeno, de aire del ambiente que se acumula y colapsa el pulmón. Pero esta herida es lo suficientemente amplia para que entre con la inspiración, se llene también el espacio pleural, pero con la expiración pueda salir, ¿ya? Y de esa manera permite cierto equilibrio y que no se vaya acumulando. En cambio, el neumotórax atención, lo que ocurre es que hay una puerta de entrada en la pared torácica que permite la entrada del aire que se acumula en el espacio pleural, pero por ese mismo punto no puede salir el aire, solo entrar, y genera como un sistema de válvula de una vía. Y esto va a generar que evidentemente, progresivamente, que a medida que el paciente respire más, se colapse todo, los órganos del tórax, ya incluido el pulmón, y que tengamos un gran neumotórax. Bien, ¿cuáles van a ser los síntomas y los signos? En realidad son muy inespecíficos, pero en toda patología respiratoria vamos a tener disnea. En este caso va a aparecer cuando la lesión, cuando el derrame, el neumotórax esté bastante amplio. Ya va a aparecer disnea, y esto es de comienzo súbito. Va a aparecer taquipnea e hipopnea. Como es una irritación y la pleura está irritada, vamos a tener un dolor torácico. Y
característicamente va similar a una punzada y que a medida que el paciente inspira o expira, le va a producir mayor dolor, ¿ya? El dolor torácico muchas veces dependerá en qué área está el neumotórax, pero en ocasiones puede irradiarse, ¿ya? Al hombro y a la espalda. Y es un dolor exquisito, como si lo punzaran a uno, y el paciente tiende a poner la mano igualmente donde le punzaron. Además, vamos a tener tos, cianosis y taquicardia. Como diferenciar de otras, esta es de brusca instalación, ¿ya? Entonces, ¿qué se hace con un neumotórax? El neumotórax, sobre todo el neumotórax a tensión, constituye una emergencia médica, porque si no descomprimo esa pleura, ese pulmón se va a colapsar, va a desplazar al otro pulmón y el paciente puede morir. Entonces, uno de los mecanismos es, primero, si hay una herida en tórax que genera un sistema de válvula, no hay que suturar esa herida porque no vamos a permitir que salga el aire acumulado. Entonces, lo que se hace es hacer que la herida no era una válvula, entonces convertirla en válvula. Y para eso se utiliza un pedazo de lo que tengamos, papel, cartón, tela, y se coloca con una vía, solamente una puerta de entrada, de tal manera que permita convertir esa herida en una herida con un sistema de válvula. Un segundo paso es agarrar y hay que descomprimir el pulmón. Para eso se realiza una punción torácica, ya usualmente en emergencia, esto han visto hasta en la tele, en el segundo espacio intercostal para que el aire salga y descomprima lo que ha estado comprimiendo. Y una vez hecho esto, se conecta ese tubo, o se conecta el tubo que se ha colocado a un sistema de drenaje con sello de agua para que no siga entrando más aire. ¿Ya? Bien. El neumotórax constituye una emergencia médica, ¿ya? Porque si no actuamos rápido, puede dar origen a que se acumule más aire, desplace el pulmón y el corazón y el paciente pueda fallecer por eso.